Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar sobre el contraste entre pasado simple y pasado continuo. Primero que nada, tenemos que recordar cuál es su uso. El pasado simple se utiliza para expresar acciones que empezaron y terminaron en el pasado, o sea, para expresar acciones completas. Mientras que el pasado continuo se utiliza para acciones que duraron en el tiempo, o acciones que son incompletas. Para entenderlo mejor, primero veamos la siguiente situación. Rob. Jenny, hi. Sorry I'm a bit late. No problem. Really? Really. En este video lo que pudimos observar son dos acciones. Primero, que la chica estaba esperando y que esa acción terminó porque el chico llegó. Podríamos decir, she was waiting and he arrived. La primera acción, she was waiting, está en pasado continuo, demostrando que es una acción en proceso. Mientras que he arrived está en pasado simple, mostrando que es una acción que interrumpió ese proceso. Estas dos acciones, o estas dos oraciones, las podríamos unir utilizando algún tipo de conector. Por ejemplo, when, que se utiliza siempre antes de pasado simple. Por ejemplo, she was waiting when he arrived. También, utilizando este formato, podríamos invertir las acciones. When he arrived, she was waiting. Siempre utilizamos when para dar pie al uso del pasado simple. Estas dos oraciones, si bien están invertido el orden, no invierten el orden de cómo sucedieron las acciones en el tiempo real. Ella esperaba primero y después él llegó. O sea que nos permite dar de esta manera más importancia a una parte o a otra parte de la situación. En she was waiting when he arrived, doy la idea de que era más importante que ella estaba esperando. When he arrived, she was waiting. En este caso, lo que es más importante es que él llegó. También podemos utilizar otros conectores. Con esta misma situación, she was waiting and he arrived, podríamos utilizar otro conector, while o as. En este caso, para introducir un pasado continuo. He arrived while she was waiting. O he arrived as she was waiting. Y como pasaba con el otro conector, podríamos invertirlos. While she was waiting, he arrived. Otra vez, la situación real en el tiempo no cambia. Primero ella esperaba y él llegó, pero sí cambia el orden que le doy en la oración. Siempre while o as van a introducir al pasado continuo. En este caso, tenemos que recordar utilizar la coma para unir las dos oraciones. Tenemos, como siempre, una excepción. Podemos utilizar el conector when y las dos acciones en pasado simple, para indicar que estas acciones no sucedieron una después de la otra, ni que una interrumpió a otra, sino para decir que sucedieron en simultáneo. I realized when I got home. ¿Sí? Las dos acciones, la de darme cuenta y la de llegar a casa, ocurren al mismo tiempo. Esto lo logro utilizando los dos tiempos en pasado simple. Bueno, hasta acá llegamos con el repaso de hoy. Espero que les sirva y a practicar.